Mari, listo. Bueno, buenos días a todos. Continuando con nuestras actividades del staff, el tema propuesto para hoy es un update sobre artritis reactiva. Mi nombre es Mariluz Moreno Vega, residente de reumatología del programa de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los objetivos de la revisión pues están enfocados en primer punto a hacer como ampliar nuestro panorama en cuanto a los agentes etiológicos que están relacionados como detonantes de artritis reactiva, evaluar la presentación de un paciente con artritis reactiva y evaluar las opciones de tratamiento disponibles. Dentro de esto a propósito de un caso que tuvimos en el servicio, se trata de un paciente de 56 años, natural de Chocó, quien tiene antecedente de un carcinoma urotelial de vejiga de alto grado T1NX-MX diagnosticado en el 2023, para lo cual recibió 4 resecciones transuretrales, la última el 29 de junio del 2024, donde menciona que no se vieron más tumoraciones vesicales. Se le indicó inmunoterapia con bacilo de Calmette-Guerin intravesicales en un primer ciclo de inducción que consiste en administraciones semanales por 6 dosis y luego un ciclo de mantenimiento que se hace a los 3 meses con infusiones semanales por 3 dosis a los 3, a los 6, a los 12, a los 18, a los 24 y a los 36 meses. El paciente completó el primer ciclo hacia noviembre del 2024 y anotan una cistoscopia en noviembre del 2024 que reporta negativa para malignidad. Tenemos en esta línea del tiempo unas primeras manifestaciones hacia diciembre del 2024, cuando el paciente anota un dolor lumbar de características inflamatorias y fiebre subjetiva, por lo cual él no consultó ya que hubo remisión con un ciclo de antiinflamatorios no esteroideos que el paciente se automedicó. Se presenta a control en febrero del 2025 con el servicio de urología que prescribe el ciclo de mantenimiento de las instilaciones de BCG, recibiendo una primera dosis el 6 de febrero y una segunda dosis el 13 de febrero del 2025. Una semana después, el paciente cursa con fiebre, malestar general, síntomas urinarios irritativos, con disuria, hematuria, polaquiuria y una oligoartritis asimétrica aditiva que inicia en el tobillo izquierdo, luego la rodilla izquierda, posterior la contralateral y la interfalángica proximal del tercer dedo de la mano izquierda, por lo cual consulta a un centro hospitalario donde es admitido y en el marco pues de una bacteriemia se solicitan unos exámenes pertinentes y se inicia manejo antimicrobiano con ceftriaxona. Durante lo que pudimos rescatar de esta historia clínica hay unos reportes de hemocultivos y urocultivos negativos, un estudio de líquido sinovial con limitación de la presencia de un coágulo que hizo no evaluable el recuento de leucocitos, pero las tinciones de Gran, de KOH y de Sil-Nielsen negativos pues para gérmenes comunes, hongos y bacilos ácido alcohol resistentes, sin mención de cristales y una PCR negativa para Mycobacterium tuberculosis. Con estos laboratorios, el grupo tratante pues decide hacer un ajuste en la terapia antimicrobiana sumando piperacilina tazobactam y vancomicina, y dentro de su diagnóstico diferencial solicitan otros estudios complementarios con un TACAR que anotan sin alteraciones y un ecocardiograma también normal. Considerando, dado la evolución como estacionaria del paciente, que se trataba de una artritis reactiva relacionada a la instilación del bacilo de Calmette-Guerin, solicitan un panel autoinmune y se inicia corticosteroides a una dosis de 20 miligramos y colchicina 0.5 miligramos. El panel cuando les llega con factor reumatoide, anticuerpos anticitulina negativos, ANAS, ENAS, anti-DNA negativos, un complemento no consumido, ácido úrico normal y el HLA-B27 que quedó pendiente. Para esta fecha pues tenían cultivos para gérmenes comunes que estaban negativos y tenían aún pendientes los de micobacterias y los de micosis profundas. Sin embargo, pues el paciente en conjunto pues se define dar de alta por la evolución hacia la mejoría, con tratamiento domiciliario para completar el antimicrobiano por 21 días. Que el paciente, pues aquí lo que resalta es que él suspende el uso de los corticosteroides y de la colchicina porque le atribuye unos síntomas gastrointestinales y se presenta a consulta ya hacia
hacia principios de mayo por persistencia de la sintomatología y aporta unos laboratorios con un HLA-B27 que está positivo, unos reactantes de fase aguda que están elevados. Estos laboratorios son de finales de abril, con un hemograma, una anemia grado 1, sin leucocitosis ni neutrofilia, plaquetas con una ligera trombocitosis, los que se recuperaron de la hospitalización del perfil inmune que estaban negativos, niveles de ácido úrico normal, ASOAdos normales y unas transaminasas que estaban casi 2 veces el límite superior normal. Se hace objetivo en la consulta pues una marcada limitación funcional por el edema, por el compromiso articular a nivel de los tobillos, de la rodilla y lo que impresiona a dactilitis del primer y segundo dedo, primer y tercer dedo de la mano izquierda, por lo cual se recomienda un nuevo ingreso hospitalario. El paciente se le revisan unos hepatotropos que están negativos y un VIH que está negativo, una ecografía osteoarticular que confirma la presencia de una tenosinovitis a nivel de los tobillos y el derrame articular a nivel de la rodilla izquierda. Un nuevo estudio de líquido sinovial señalando un líquido inflamatorio con una extinción de Gran, KOH y Ziel-Nielsen negativas, sin presencia de cristales, y una PCR Mycobacterium tuberculosis nuevamente negativa. En conjunto con el servicio de infectología y de medicina interna y reumatología, pues planteando ese diagnóstico de la infección de la hepatitis reactiva relacionada a las instilaciones de BCG, se decide, pues la decisión estaba en utilizar los pulsos de metilprednisolona. Se espera en conjunto con infectología una PCR en orina de micobacterias con reporte negativo y hemocultivos negativos, pues se avala el uso de los pulsos de metilprednisolona con continuación de una pauta de 30 miligramos de corticosteroides para desmonte paulatino y sulfasalacina cada 12 horas, en consideración pues del diagnóstico de una BCG descartada y una artritis reactiva asociada a HLA-B27 positivo secundaria a las instilaciones de bacilo de Calmette-Guerin. Entonces, dentro de la introducción, pues tenemos que la definición clásica de la artritis reactiva habla de una enfermedad inmunomediada que está caracterizada por unas manifestaciones articulares, oculares, mucocutáneas y dentesis que ocurren después de una infección del tracto gastrointestinal, urogenital o respiratorio, descrita por primera vez en 1916 por Hans Reiter, que describe la triada clínica de artritis, conjuntivitis y uretritis en un soldado alemán que tenía una disentería. Ese mismo año, Fissinger y Leroy describen esa misma triada en cuatro soldados después de un brote de Shigella, estableciendo lo que conocen como síndrome de Reiter, que pues actualmente sabemos que se prefiere el término de artritis reactiva, que lo hace como más comprensivo, además de en consideración de los estudios experimentales que hacía Reiter los trabajos experimentales con los prisioneros de guerra en los campos nazis. Actualmente también se sabe que corresponde al espectro de las espondiloartritis, junto con la artritis enteropática, la espondilitis anquilosante y la enfermedad psoriásica. En la epidemiología pues se puede hacer algo de una aproximación pues porque esta es muy variable, dependiente de, pues ya que no tenemos no hay un acuerdo en los criterios diagnósticos y por tanto hay unos enfoques diagnósticos diferentes, así como hay una variabilidad tanto en la predisposición genética, en la predisposición de algunos patógenos, las condiciones socioeconómicas y los cambios en el microambiente. Entonces, esto nos lleva a que se habla en promedio de 3.5 a 5 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, con una incidencia de 0 a 15% de artritis reactiva después de una infección por gastrointestinal y de hasta del 2 al 4% después de una infección urogenital, afectando sobre todo la población joven entre los 18 y los 40 años, con un pico hacia la tercera década y una menor presencia, sobre todo en la infancia, menores de 9 años.
Se habla también que hay una relación hombre-mujer 1 a 1, sobre todo en las que son posentéricas. Sin embargo, algunos autores como Townes habla de una ligera predominio en las mujeres con una relación 1.5 a 1 respecto a los hombres y la relación adulto-niño 2.5 a 1. En la infección post-urogenital, pues sí es más claro un predominio en los hombres con una relación hombre-mujer de 5-10 a 1. También, pues, como veremos más adelante, la prevalencia de la HLA-B27, que en algunas series lo reportan incluso hasta el 50-80%, y es de predominio en la raza blanca. Entonces, en nuestro primer objetivo de ampliar un poco el panorama en cuanto a los agentes etiológicos relacionados con artritis reactiva, pues tenemos que siempre ha llamado siempre ha causado interés esa relación entre las infecciones y las articulaciones. De hecho, se habla que para que se desarrolle una artritis reactiva depende de 4 factores principales, entre los que está la historia de la infección, el papel de las citoquinas, la participación del factor genético y el microbioma. En ese primer punto de la infección, pues la Organización Mundial de la Salud y el Grupo de Investigación de Artritis y Reumatismo clasifican esa relación infección y articulación en 4 grupos, en donde el grupo 1 estará incluida allí la artritis séptica o infecciosa con microorganismos, donde los microorganismos causantes están identificados en las articulaciones y es secundaria a una infección en otra parte del cuerpo. El grupo 2, que comprende la artritis postinfecciosa con detección de antígenos bacterianos en la articulación. El grupo 3, donde estaría la artritis reactiva, en la que la infección se origina en el sistema urogenital y gastrointestinal y causa enfermedad inflamatoria en las articulaciones. Sin embargo, los microorganismos pues no son cultivables. Y en el grupo 4, donde está una artritis inflamatoria desencadenada por microorganismos, en los que ni el organismo ni productos del antígeno o antígenos específicos se establecen en la articulación. Entonces acá mi primera pregunta es si de veras la artritis reactiva se puede considerar como una artritis estéril, y es que pues se ha venido acumulando evidencia de la presencia de material bacteriano, de ADN, ARN, incluso bacterias metabólicamente activas allí dentro en el tejido o en el líquido sinovial de los pacientes con artritis reactiva. Y esto pues digamos hace que esa diferenciación entre artritis reactiva y la artritis posinfecciosa dependa más de los hallazgos clínicos, de la historia clínica y de si se puede detectar o no el patógeno, ya sea de forma directa o indirecta. Por eso estos autores en esta revisión proponen que más bien se empiece a tratar como de una artritis reactiva a la infección, en el caso de que esa persistencia intraarticular de bacterias viables, metabólicamente activas, no cultivables, como es el caso de la clamidia, y una artritis reactiva desencadenada por infección en el marco de esos antígenos bacterianos derivados de bacterias viables en otras partes del cuerpo que se diseminan a las articulaciones y desencadenan la respuesta inflamatoria. Entonces, en esta primera tabla, pues tenemos algunos de los gérmenes que clásicamente se han asociado con artritis reactiva, donde están desde el punto de vista entérico especies de Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, y desde la parte uretritis, Clamidia trachomatis como la más frecuente, seguida de Uroplasma urolithicum y Mycoplasma genitalum. De las recientemente asociadas como agentes potenciales está la clamidia pneumoniae, aunque anotan que en menor proporción que la clamidia trachomatis y que pues suele estar asociada más como a cuadros respiratorios leves. Lo que tienen en común estos microorganismos es que suelen infiltrar las superficies, tienen la capacidad de infiltrar las superficies de las mucosas y replicarse intracelularmente. Recordar allí también que la clamidia trachomatis, por lo menos, cuando haya aislamiento de clamidia trachomatis hasta un 36%, esos pacientes pueden estar asintomáticos y hasta en un 26% los gérmenes entéricos aislados y el paciente tampoco atribuir ningún síntoma.
Y dentro de estas misceláneas, que pues es como a lo que quería apuntar en la revisión de hoy, que de pronto no las tenemos en el radar y que vienen siendo reconocidas como nuevos agentes o como agentes potenciales o probables causales de artritis reactiva, de los como más usuales, el HIV, parvovirus, borrelia, pero tenemos otras que pues es importante tomarlas en cuenta como amebas, el bacilo de Calmette-Guerin, Clostridium, Cryptosporidium, E. coli, Helicobacter, la vacuna de la hepatitis B, Neisseria meningitidis, algunas especies de pseudomonas y algunas especies de estafilococos. Entonces, la siguiente pregunta que se hacen estos autores es ¿qué mecanismo sería el que explique por qué se genera esa respuesta inflamatoria? Y pues eso, si bien no se ha dilucidado por completo aún de los gérmenes clásicos, que es como lo que más comprensión se tiene, de lo que se habla es que una vez después de la infección genital, pues esas clamidias son transportadas intactas dentro de los macrófagos y los monocitos infectados hacia el tejido sinovial, y allí ellas desencadenan la respuesta inflamatoria en un fenómeno de persistencia donde exhiben como un perfil de inmunidad que le permite ser algo, o sea, de tener algo de resistencia al manejo antimicrobiano, así como a una degradación, una mala degradación dentro de los macrófagos, esto atribuido a que no hay una fusión del lisosoma con el fagosoma y por eso no se destruye de forma apropiada la bacteria y ella permanece allí. Y es esa persistencia lo que explicaría por qué una artritis reactiva aguda se nos puede empezar, o sea, se puede llegar a cronificar. De la otra cara, de los gérmenes entéricos que no llegan de forma intacta ya a las articulaciones, lo que se habla es que hay partes de ese microorganismo que serían los péptidos artritogénicos que son presentados a través del HLA-B27 y desde ahí desencadena la respuesta inflamatoria que termina en la respuesta aberrante del sistema inmune. Y entonces es clara la asociación entre el HLA-B27 y la artritis reactiva, teniendo, como les contaba, una amplia variabilidad. Algunos estudios no han podido demostrar que sí hay una mayor prevalencia de HLA-B27 en pacientes con artritis reactiva versus la población general, pero otros sí dan cuenta de hasta un 50 o un 80% de asociación, donde tenemos que el HLA tiene múltiples alelos, dentro de los que se resalta el HLA-2703, que está relacionado con un aumento del riesgo casi hasta 50 veces de que el paciente curse con la triada clínica típica que había descrito Reiter. Dentro de las teorías que se consideran de cuál sería el papel, que tampoco se ha dilucidado por completo, se habla de un mimetismo molecular en donde las congruencias moleculares entre el HLA-B27 y los patógenos causales como la Shigella y la Salmonella serían los responsables de activar el sistema inmune de forma aberrante. También se habla de un HLA-B27 defectuoso, incluso se ha comprobado que hay unas cisteínas desapareadas que facilitarían la formación del HLA-27 en forma de homodímeros y heterodímeros que se pliegan de forma anormal allí en el retículo endoplásmico y que harían más accesible la hendidura para la unión de ciertos péptidos. Y también se habla de que el HLA-27 funcionaría como un ligando de patógenos, esto ya que se ha visto que algunas especies de Yersinia y de Shigella producen unas moléculas de adhesión para unirse al HLA-27 y así alcanzar la sinovia. También se ha descrito que hay una mayor producción de factores proangiogénicos como IP10, ENA78 e interleuquina 8. Dentro de los genes, aparte del HLA-27, también se ha visto asociación con HLA-B51, B60, HLA-DR1 y HLA-DR3. Estos últimos, sobre todo, explicarían por qué ese componente más poliarticular y simétrico que a veces se ve en la artritis reactiva. De este lado, pues tenemos el microbioma que viene ganando importancia en cómo la alteración de esa microbiota modela o modula la respuesta inmune. En cuanto al papel de las células inmunes y las citoquinas, pues tenemos una primera
Tenemos una fase aguda de la artritis reactiva en donde hay una alteración en la relación de los linfocitos T helper 1 y T helper 17 que disminuirían el aclaramiento de las clamidias porque hay un mayor incremento de las células mieloides como macrófagos y monocitos que facilitarían pues ese transporte de la clamidia hacia la sinovia. Por otro lado, ya como en las fases crónicas, cuando ya va a cronificarse o en una segunda fase, la mayor producción desde las células dendríticas de interleuquina 12 que facilitaría la diferenciación hacia T helper 1 y T helper 17 con la producción de esas citoquinas inflamatorias, interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, en esta segunda fase que sería lo que explica toda esa respuesta inflamatoria. Se habla también un factor protector desde las células natural killer, en las infecciones, en las artritis reactivas que están asociadas a salmonela, donde ellas bloquearían la producción de interleuquina 17 al suprimir las células gamma delta, que son las productoras de esta interleuquina. Y por otro lado, también de los lactobacilos, como de la flora normal, que también tendrían un efecto inhibidor sobre los nódulos del sistema, los nódulos linfáticos mesentéricos en la producción de ese factor de necrosis tumoral de la interleuquina 17 y de la interleuquina 23, que como sabemos pues son citoquinas proinflamatorias. Entonces, en el segundo punto, sobre la evaluación de la presentación de un paciente con artritis reactiva, la presentación clásica ocurre hacia la semana, a las 4 semanas, de un proceso infeccioso a nivel genitourinario o gastrointestinal, que para este momento la mayoría ya está resuelto. Y toca tener acá en cuenta que hasta el 10% de los pacientes pueden estar asintomáticos. Y la triada clínica reportada por Reiter de la artritis, la uretritis y la conjuntivitis solamente se aprecia en 1/3 de los pacientes. Por lo general, pues son procesos autolimitados, 4 o 5 meses, aunque hasta en 2/3 de los pacientes puede ser recurrente o continuo y extenderse 1 año. Y hasta en un 20-25% cronificarse, que entre los factores de riesgo de esa cronificación está la presencia del HLA-B27 o que tenga un compromiso poliarticular desde el inicio con una pobre respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos. En las siguientes diapositivas tenemos como un resumen de esas características clínicas de la artritis reactiva, pues donde resalta ese componente osteoarticular. Es más una oligoartritis con afectación de las articulaciones grandes, tobillos, rodillas, y a veces hay compromiso junto con las articulaciones de miembros superiores hacia muñecas. Dactilitis se puede apreciar hasta en el 16%. El compromiso axial con sacroiliitis en el 30% y del lodo lumbar inflamatorio más del 50%. La centesitis en el 30%, sobre todo aquiliana, y a la fascitis plantar, unas manifestaciones oculares que pueden estar precediendo hasta en el 30% los episodios de artritis. Las manifestaciones genitourinarias y los síntomas gastrointestinales, y ya más raro lo que es el compromiso renal y el sistema nervioso central. A nivel mucocutáneo, pues el queratoderma blenorrágico, que corresponde pues a esas lesiones vesiculares que luego van a evolucionar a pápulas eritematosas y máculas, que luego finalmente van a formar unas placas queratóxicas. Y también podemos encontrar algo de esta distribución con compromiso en las puntas de los dedos, con lesiones eritematosas, dolorosas, pustulares, que pueden simular como una paroniquia. Afectación del lecho ungueal hasta en el 30%. La balanitis circinada, que son esas lesiones eritematosas bien delimitadas, poco profundas a nivel del glande, y esta misma distribución se puede apreciar también en la mucosa oral, menos dolorosas y que pudiera confundirse con una lengua geográfica. Sin olvidar acá pues el eritema nodoso, que aunque es raro, puede ser común sobre todo en mujeres y se asocia a la artritis reactiva, que está relacionada con Yersinia. En esta
en esta caracterización que hace la WHO sobre que se preguntaba cuál sería el compromiso articular predominante en las artritis reactivas, él confirma, incluye 100 pacientes donde evalúa que hasta un 72% este compromiso tanto en hombres y mujeres es oligoarticular, seguido del compromiso poliarticular y en última monoarticular, afectando principalmente lo que es rodilla en el 62%, talocrural en el 57% y las metatarsofalángicas en el 48%. ¿Y qué pasa entonces en la artritis reactiva inducida después de una instilación por bacilo de Calmette-Guerin? Pues recordemos que este bacilo se desarrolló originalmente como una vacuna contra la tuberculosis y se trata de cepas atenuadas de Mycobacterium bovis. Y su utilidad para el tratamiento de cáncer, digamos, data de hace mucho tiempo, 1976, cuando Morales describió que la eficacia clínica de esta terapia para el tratamiento del cáncer de vejiga. Lo que se ha planteado entre el mecanismo de acción es que esos bacilos se unen a la fibronectina de las células uroteliales, principalmente las del carcinoma, y luego esos son reconocidos por las células del sistema inmune innato y las células presentadoras de antígeno a través de los Toll-like receptor 2 y 4, internalizan esos antígenos y luego los presentan a los linfocitos T con una producción de citoquinas inflamatorias y una diferenciación hacia células efectoras como T helper 1, T helper 17 y las linfocitos citotóxicos. Y todo eso crearía un microambiente T helper 1 que pues eliminaría las células tumorales. Entonces, acá como en la parte de la clínica que es curioso, es que aparecen, digamos, donde suele estar descrita los síntomas de la artritis reactiva son después, la mayoría de los reportes está como después de la sexta infusión de la BCG, aunque como vimos en nuestro caso, ya el paciente ya estaba en la terapia de mantenimiento. Como los primeros síntomas después de la infusión son síntomas urinarios, la conjuntivitis que está precediendo esa artritis casi en el 30%, y a las 1 o 3 semanas de la última infusión aparece la fiebre y ese compromiso articular. Aquí vemos cómo se va incrementando los reactantes de fase aguda, y estos pacientes, si bien los procesos pueden ser autolimitados, por lo general requieren el uso de antiinflamatorios y de corticosteroides para mitigar un poco la respuesta inflamatoria. Entonces, se han descrito pues, reacciones adversas relacionadas con las instilaciones de BCG, y dentro de las más frecuentes está la cistitis en el 95%, la prostatitis en un 10% y ya infecciones renales en un 3.5%, menos del 1% contracturas vesicales, en complicaciones hasta un 16%, fiebre, aneurisma micóticos, y aquí tenemos la artritis reactiva hasta en un 5.7%. Se puede hacer una clasificación de gravedad según la gravedad en 3 grados. Grado 1, que serían los síntomas leves, que corresponden a esos síntomas urinarios, una fiebre no altas, y que ocurren dentro de las primeras 48 horas de la instilación de la BCG. Grado 2, que son síntomas ya graves, ahí está incluida la artritis reactiva, las fiebres de alto grado, y son reacciones que aparecen después de 48 horas de la instilación. Y grado 3, que ya son compromiso de órgano correspondiente a lo que es una sepsis por la BCG o una reacción alérgica grave. En esta descripción que hace Taniguchi sobre una revisión que hace sobre los casos de artritis reactiva después de las instilaciones por BCG, en las diferentes cohortes reportadas, la frecuencia en la japonesa de un 2%, en la europea en 5.7% y en lo norteamericano de 0.5%.
como mencionaba, es un componente, la artritis reactiva como tal, tenemos que es un componente oligoarticular, pero la que está relacionada con las instilaciones de BCG, la descripción es más de un componente poliarticular que puede ser simétrico y que por lo general está asociada hasta en un 30%, como les decía, a la artritis o hasta en un 10% puede aparecer después de la artritis, que en nuestro caso pues no se documentó. Aquí en esta serie que hace Bernini, donde hizo una revisión sistemática de los casos publicados de artritis reactiva secundaria a las instilaciones, ellos lograron reunir 89 casos y compararon con artritis reactivas secundarias a otros agentes etiológicos como salmonella, campylobacter y clamidia, documentando acá la edad, el predominio fue masculino, excepto acá por salmonella, que había un predominio femenino. La edad media fue de 63 años, que resultaba mayor para las otras cohortes. Eso pues lo atribuyen al diagnóstico de cáncer. El comportamiento, como les contaba, mire que es más poliarticular en un 55%, diferente de lo que nos reportan en las otras, que está oligoarticular en el 66%. Acá por Campylobacter sí está en un 50% poliarticular, 38% oligoarticular, y clamidia nuevamente 55-58%, y la no clamidia oligoarticular. Esta distribución asimétrica casi en el 59%. El compromiso de las articulaciones, sobre todo las articulaciones grandes en el 38% y tanto grandes como pequeñas en el 58%. El compromiso principalmente a miembros inferiores en el 34% y que se vea comprometida ambas en el 64%, que sí es similar a en las otras cohortes. Más de 4 articulaciones afectadas en el 18% de los casos. Acá vemos el compromiso principalmente fue a nivel de rodilla en el 84%, seguido de tobillo en el 55% y 32% muñeca, que pues es similar a lo que vimos, a lo que se ve en las diferentes series y en el caso de nuestro paciente. Y acá resalta el compromiso lumbar, que si vemos el 3.4% de nuestro paciente hacia diciembre, él ya había manifestado un dolor lumbar de características inflamatorias que no se le planteó seguimiento. Dactilitis, que fue evidente al examen físico, 11%, y estas manifestaciones extraarticulares, principalmente en el marco ocular, en el 51%, la sintomatología urinaria en el 23%, y fiebre en el 70%. La tipificación HLA-27 positivo anotan acá hasta en el 50%, que vemos ese rango está ahí entre el 50 y el 80%. En cuanto a la duración del proceso inflamatorio, fíjense que menos de un mes, 50%, y rayando los 2 meses, 20%. Nuestro paciente, vamos aquí, 3 meses que arrancó la clínica hacia febrero, con la persistencia de la respuesta inflamatoria hacia abril, mayo, aún todavía. Y respecto al tratamiento, pues se corresponde sobre todo principalmente el uso de AINES en el 49%, los AINES con los corticosteroides en el 10%, y fíjense acá el uso de los DIMAR convencionales, AINES con los DIMAR convencionales en un 2.3% y solo 1% de los corticosteroides más los DIMAR convencionales, y no hace mención de las otras terapias, que se puedan emplear. Este es un reporte de caso del grupo del Pablo Tobón, donde pues acaba de resaltar que se trataba de una paciente de género femenino que cursó después cursó con la artritis reactiva después del primer ciclo de mantenimiento. O sea, había completado el primer ciclo, el ciclo de inducción, que son las 6 dosis, y ya estaba en el ciclo de mantenimiento, y HLA-B27 negativo, debutando principalmente con la entesitis marcada y aquiliana, y con una excelente respuesta a sulfasalacina, 500 miligramos cada 12 horas, y resolución de los síntomas anotan al mes.
Respecto a cómo hacer el diagnóstico, pues no hay un acuerdo sobre los criterios diagnósticos como tal de la entidad y pues digamos el diagnóstico pesa sobre todo, se hace esencialmente con una buena historia, una buena anamnesis y una buena exploración física. Y en cuanto a la, digamos en la cuarto que evocan pues en el cuarto taller internacional sobre artritis reactiva se plantearon estos criterios diagnósticos donde hablan de criterios mayores al cumplir dos criterios mayores, que sea artritis, que una característica que sea asimétrica, que sea mono o oligoarticular y que el compromiso sea en miembros inferiores, y dos, que esté el antecedente de la infección con las características de una uretritis que puede estar, que es definida como al menos un día de diarrea durante 3 a 6 semanas antes del inicio de la artritis, y la uretritis definida como disuria por lo menos de un día que ocurra 3 días a 6 semanas antes del inicio de la artritis. Y entre los criterios menores, la elección la presencia de infección detonante ya sea por los cultivos y la presencia de infección sinovial persistente evidenciada por inmunohistología positiva o PCR. Hablando de una artritis establecida cuando se cumplen los dos criterios mayores y uno de los menores, y diagnóstico probable de artritis cuando se cumplen o los dos mayores solamente o uno mayor y uno o más de los criterios menores. En cuanto a la confirmación, pues va encaminado sobre todo a los test de amplificación de ácidos nucleicos en muestras de orina y fluides urogenital para la detección de clamidia, neisseria y micoplasma genitalum. Los test serológicos para clamidia dicen que el valor es limitado porque puede haber reacciones cruzadas con clamidia, neumonía y además no indica si es una infección pasada o si se trata de una infección presente. Los reactantes de fase aguda que los vamos a encontrar elevados y pues obviamente el líquido sinovial que nos ayuda en la parte del marco diferencial, sobre todo cuando son esas artritis monoarticulares. En cuanto a las evaluaciones de las opciones de tratamiento disponibles, pues en esta imagen nuevamente tenemos esas vías inflamatorias que les comentaba donde pudiera uno pensar que puede impactar en artritis reactiva. De lo que nos habla, de lo que encontré en esta revisión es que una vez está instaurada, o sea, una vez está instaurada, como dijimos que es un proceso autolimitado, que puede estar esos 4 o 5 meses, y de lo que se habla es que una vez está instaurado el proceso, pues ya digamos la terapia está más encaminada como alivio del dolor y a prevenir complicaciones crónicas, principalmente pues está en respuesta al uso de los antiinflamatorios no esteroideos y el uso de los corticosteroides intraarticulares si se trata de un compromiso monoarticular o sistémico si vemos ese compromiso poliarticular. Si digamos tiene factores de riesgo como para uno pensar que el paciente se va a cronificar, pues sí recomendarían el uso de los DIMAR sintéticos convencionales como digamos siendo sulfasalacina el que más evidencia tiene con azatioprina y metotrexate. El papel de los antimicrobianos en el manejo de la artriterapia pues está en debate. Hablan de que pues jugarían algún papel en las primeras fases como para prevenir que dé la artritis reactiva, o sea, tratar la infección para prevenir que dé una artritis reactiva, pero ya una vez instaurado el proceso pues ya no tiene ningún papel. Otra forma de abordaje hablan de considerar si se trata de una artritis reactiva aguda y en ese caso pues los corticosteroides intraarticulares o los corticosteroides sistémicos, y si se trata de la parte de que se está cronificando, ahí van los DIMAR sintéticos convencionales. Y mi interrogante a día de hoy que son el uso de los anti-TNF, que la evidencia que hay, como la que reporta acá en este artículo CEN, es la evidencia que hay son resultados de series pequeñas o de reportes de casos de pacientes que han recibido anti-TNFs en el marco sobre todo de infliximab, adalimumab y etanercept, donde han visto que esos pacientes tienen una respuesta excelente y que logran remisión. También hace mención de otros agentes biológicos como el secukinumab y el tocilizumab. Encontré entonces esta serie de Torstensson donde él buscaba aportar a esa evidencia sobre el uso
de estos medicamentos en cuanto a eficacia y seguridad en artritis reactiva, y para eso propuso este estudio retrospectivo, donde hizo un análisis en una población, o sea, utilizando la base de datos nacional islandesa de pacientes que estaban con biológicos, que esta base se llama ICEBIO y que se alimenta desde el 2007, y ahí están incluidos más del 98% de los pacientes que están recibiendo biológicos. Ellos lograron incluir, aparte también hicieron como esa base de datos está alimentada no solamente con datos de detalles clínicos de los pacientes, sino que también incluyen algunos puntajes como de actividad, que con eso ellos evaluaron eficacia y seguridad, lo complementaron con estudios retrospectivos sobre los registros de historias clínicas electrónicas de esos pacientes. Lograron incluir en este estudio, si bien la muestra es pequeña, 38 pacientes, donde la mediana de la edad fue 39 años, y el predominio fue de género masculino en un 68%. Anotan acá los focos de infecciones reconocidos hasta en un 80% de la cohorte, siendo principalmente de inicio entérico en el 65%, 26% urogenital y 10% respiratorio, con identificación de los gérmenes hasta en un 41% de salmonela. Que anotan ellos acá en esta serie, un 79% de estos pacientes, de los 15 de los que se contaron con datos, porque 19 no tenían datos, recibieron manejo antimicrobiano y fallaron el tratamiento con AINES y Adimar sintéticos convencionales. El 94 de la cohorte de 34 pacientes que tenían, de los que tuvieron datos. Recibieron tratamiento biológico el 21% de estos pacientes en el primer año. El resto de la cohorte, o sea, los otros 30 pacientes, recibieron después del año la terapia, usando los primeros 6 meses en 5 pacientes y en 6 a 12 meses, en los siguientes 6 meses, los otros 3 pacientes. El tratamiento estaba principalmente fue infliximab en el 79% de los pacientes, etanercept en el 16%, un paciente con adalimumab y otro con golimumab. Lo que encuentran dentro de los detalles clínicos que nos reportan en la serie, el compromiso principalmente oligoarticular en el 63%, seguido el poliarticular en el 20%, el dolor lumbar en un 37% y esa entesitis en el 26%, con manifestaciones extraarticulares solo en el 26%, predominio sobre todo oculares, con uveitis. Ellos tomaron los datos basales de esa cohorte y luego evaluaron a los 6 meses y a los 18 meses, identificando como respondedores a aquellos pacientes que tuvieran una mejora, o sea, una disminución en más del 30% en el VAS, o sea, en la escala visual análoga de dolor y de dolor y del conteo articular inflamado y doloroso, que tuviera en esos 3 componentes la disminución del 30%, logrando la respuesta evaluando pues que habían hasta el 71% de la cohorte de esos 15 pacientes, de esos 21 pacientes de los que tuvieron datos, fueron respondedores a los 6 meses. Y a los 18 meses 71%. Y la otra forma como valoraron eficacia fue con un DA28 PCR, que pues sería una de las limitantes de este estudio, porque para artritis reactiva pues no tenemos, digamos, esas escalas como tal no están validadas para evaluar actividad, pero ellos anotan que hubo una mejoría, hubo un descenso anotado. Esa DA28 pues sabemos que ellos hablaban de que hubiera un descenso de más de 1 punto. Hablando de remisión, menos de 2.6, de baja actividad menos de 3.2, moderada actividad menos de 5 y alta actividad más de 5, y todos esos pacientes alcanzaban esa muestra el 90% y el 85% a los 18 meses. Cuando compararon los pacientes que recibían la terapia menos del año a más de 1 año, encontraron que pues es como si les fuera mejor a esos pacientes en cuanto a la escala de dolor. O sea, los que iniciaron el tratamiento en los primeros 6 meses, dice que la escala del dolor estaba
el base estaba en 15, 22 en los que lo recibieron en los siguientes 6 meses a menos del año y en 23 los que estaban más de un año, pero eso sin una diferencia estadísticamente significativa que digamos, se suma a la evidencia que había por otros dos trabajos. Y respecto a los respondedores, que era por ejemplo, la definición de la definición de las tres variables, 80% de esos pacientes respondían a la terapia y a los 12 meses, y a los más de 12 meses caía a un 69%. Entonces, finalmente, en cuanto a nos recogieron esos datos, los pacientes tenían una duración del tratamiento en promedio de unos 8 años, con un intervalo entre 1 a 15, encontrando que de esos 38 pacientes que habían sido tratados, 32 aún continuaban con la terapia anti-TNF, solo 2 habían logrado suspender la remisión y eran pacientes que habían sido tratados con medicamentos, habían sido inducidos dentro de los primeros 11 meses y tenían promedio 1.7 años utilizándolo, e infliximab había sido introducido en los primeros 12 meses con promedio de 12 años en uso. Hubo que suspender, tenían el reporte de un paciente suspenderlo por cáncer y otro por efectos secundarios que no habían requerido hospitalización. Cuando evalúan la parte de seguridad en los registros de las historias clínicas electrónicas, pues lo que encuentran es el reporte de 6 ingresos hospitalarios, 3 por apendicitis, 1 por neumonía, una pielonefritis y una meningitis. Y pues ellos finalmente concluyen que por estos datos no se apoya la idea de que el tratamiento precoz de la artritis reactiva con el anti-TNF detenga la progresión hacia una espondiloartritis, y tampoco parecen sugerir que la terapia biológica, o sea, digamos, que la terapia biológica, como se ha visto en todas en el resto de las espondiloartritis, puede ser más bien de uso prolongado, más que lo que sumaban las anteriores evidencias que decían que el paciente podía entrar más fácil en remisión y suspender el medicamento. Y en esta otra serie que pues, nos lleva a la pregunta de nuestros pacientes que tenía pues tiene pues el antecedente de cáncer de vejiga, si bien en la cistoscopia pues anotaban que no habían lesiones de malignidad, apenas estaría entrando como en el primer año de remisión, sobre la seguridad del uso de los anti-TNF en pacientes con malignidad concomitante, que como sabemos pues lo que reportan las recomendaciones es que se utilice el medicamento después de 5 años de que el paciente esté en remisión. Y en este estudio pues me llamó la atención que ellos hicieron un análisis de casos y controles de pacientes que tenían el antecedente de una enfermedad inflamatoria que para ellos se correspondía sobre todo con artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, algunos casos de espondiloartritis y unos casos de solo psoriasis, que tenían entonces enfermedad inflamatoria, que tenían un antecedente de una malignidad, que ellos trataron de buscar pacientes que fueran dentro de los primeros 5 años del diagnóstico, excluyeron los que tenían más de 5 años y que hubieran estado expuestos al anti-TNF en por lo menos 2 años, Y entonces ellos lograron reclutar 36 pacientes que fueron pareados con unos controles en una relación 2:1, encontrando, pues estos pues eran, digamos, las diferencias estadísticamente significativas es que la población de los que tenían de los casos era predominantemente caucásica en el 94%, y mientras que la otra había un predominio de raza africana con un 22%. En lo otro pues eran equiparables los grupos, y lo que encuentran en cuanto a las enfermedades inflamatorias, les comenté que sobre todo principalmente era artritis reumatoide, unos casos de espondilitis y los casos de una de psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal. En la malignidad concomitante,
eran sobre todo, eran cánceres de cabeza y cuello, eran cánceres de cabeza y cuello, de mama, de colon, y solamente aquí un caso de vejiga. La edad del diagnóstico de la malignidad fue hacia los 62 años y el tiempo de seguimiento fue de 64. Los estadios de la enfermedad estaban por lo general en un estadio 2, en un estadio 1, en un 47%. Y ellos haciendo los análisis de supervivencia, pues no anotan, estos pacientes habían recibido esteroides orales en un 39%, había recibido manejo inmunomodulador con metotrexato en los sintéticos convencionales en un 44% y pues en su totalidad, en el 80% había recibido a los anti-TNF. Y ellos encontraron en los diferentes análisis de supervivencia, el seguimiento que se hizo el seguimiento que se hizo, no encontraron que eran diferencias estadísticamente significativas ni en la supervivencia ni en las recaídas de cáncer respecto a los controles que tenían las mismas características, por lo que pues concluye que sugería que estos medicamentos pudieran ser seguros para los pacientes seleccionados con cáncer concomitante, pero pues son decisiones que se deben tomar en consenso con el servicio de oncología. Eso era lo que tenía para dar. Gracias.